Buenas, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver lo que son los músculos de la cara, junto a quienes lo inervan y quienes lo vascularizan. En esta ocasión vamos a ver lo que es la arteria facial, el nervio facial y también la glándula parótida. Bueno, al igual que las anteriores veces, este va a ser un resumen didáctico. He preparado unos mapas mentales para que esto sea más dinámico. Vamos a verlo. Bueno, dando comienzo, aquí tenemos a los músculos faciales o músculos cutáneos, también conocidos. Este es nuestro mapa mental. Los músculos cutáneos o faciales tienen tres características importantes que están presentes en todos los músculos. Estos son que tienen inserción móvil cutánea, también que son inervados por el nervio facial. Todos los músculos son inervados por este nervio. También son contrínsecos o dilatadores de orificios. Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que son los músculos de los párpados y de las cejas, los músculos de la oreja, los músculos de la nariz y los músculos de los labios, de una manera resumida y didáctica. Bueno, comenzando con lo que son los músculos de los párpados y de las cejas, tenemos al músculo occipitofrontal. El músculo occipitofrontal tiene una forma, una situación y un trayecto. Lo vamos a ver en estas abreviaciones por cuestiones de campo. Es un músculo digástrico, plano, delgado y cuadrilátero, aplicado sobre la bóveda craneal. En sus inserciones y descripción tenemos al vientre occipital, al vientre frontal y la aponeurosis epicraneal. El vientre occipital nace de cortas fibras tendinosas de la nuca. El vientre frontal nace del borde anterior de la aponeurosis y la aponeurosis epicraneal es el tendón intermedio del músculo. La acción, la acción de los vientres es subordinada a la acción del otro. Esto quiere decir, si uno se mueve, el otro también se mueve. En esta porción la podemos ver, este es el vientre anterior, el vientre posterior, bueno, también conocidos como el vientre occipital, vientre frontal y la aponeurosis epicraneal. Continuando con el músculo prócer, tenemos es piramidal de la nariz. Su forma, su situación y su trayecto son dos pequeños fascículos musculares situados sobre la parte superior del dorso de la nariz. Su inserción y su descripción es que cada uno se inserta inferiormente sobre el cartílago lateral y la parte inferomedial del hueso nasal. Las fibras ascienden acá hacia la raíz de la nariz. Muy bien, su acción es antagonista de la porción medial del vientre frontal del músculo occipitofrontal. Bueno, por esta parte lo podemos ubicar. También tenemos al músculo orbicular del ojo. Es un músculo ancho, delgado, cuyas fibras se disponen alrededor de la hendidura palpebral. Las inserciones no se comprenden sin saber la disposición de la membrana fibroelástica de los párpados. También tenemos al músculo cosugador de la ceja. Su forma, su situación y su trayecto es que es plano y delgado y se extiende a lo largo de la porción del arco superficial hasta la ceja. Sus inserciones y su descripción es que nace por medio de una o varias lengüetas musculares del extremo medial del arco superciliar. Terminan en la piel profunda de dos tercios mediales de la ceja. Su acción es que levanta y eleva la porción medial de la ceja mientras tira inferiormente sus tercios laterales. Muy bien, continuamos con los músculos de la oreja, que son también que son relativamente cortos. Se dividen en dos, intrínsecos, que son propios de la oreja, y extrínsecos, que son otros. Estos quiere decir que también que se fusionan con otras partes. Los propios de la oreja vamos a ver que son los músculos auriculares. Aquí tenemos el músculo auricular superior, músculo auricular anterior y músculo auricular posterior. El músculo auricular superior se une a la aponeurosis epicraneal superior a la oreja. Como su nombre lo indica, la anterior a la oreja y nace de la aponeurosis epicraneal, el músculo auricular anterior. Y el músculo auricular posterior se une a la apófisis mastoides y a las inserciones del vientre occipital. Muy bien. Continuando con los músculos de la nariz, en aquí se insertan tres músculos. Tenemos a la porción transversal del músculo nasal, a la porción alar del músculo nasal y el músculo depresor del tabique nasal. El- la porción transversal del músculo nasal, su forma, su situación y su trayecto es aplanado, triangular y delgado, extendido transversalmente en la parte medial de la nariz. Sus inserciones y su descripción es que recubre el dorso de la nariz y lo une al del lado opuesto. Desde ese punto, las fibras se dirigen al surco nasolabial. La acción es que tira del ala de la nariz superior y anteriormente.
Continuamos con la porción alar del músculo nasal. Su forma, su situación y su trayecto es un músculo pequeño, delgado. Sus fibras se extienden en el opresor del ala de de la nariz. Sus inserciones y su descripción es que posteriormente se une a la piel del surco nasolabial. Se fija en la cara profunda del tegumento. Bueno, del tegumento nasal, igual dicho. La acción es que desplaza la nariz lateralmente. Aquí tenemos al músculo depresor del tabique nasal. Su forma, su situación y su trayecto es que es aplanado y cuadrilátero. Se extiende del arco alveolar al borde posterior de las narinas. Sus inserciones y su descripción es que nace de la parte inferior de la eminencia alveolar del canino. Se dirige superiormente. Su acción es que el músculo depresor del tabique nasal desciende a la ala de la nariz. Si bien sabemos que los músculos de la cara son inervados y vascularizados por numerosas arterias y nervios, el día de hoy vamos a ver lo que es en concreto la arteria facial. Esta arteria facial es originada de la cara anterior de la arteria carótida externa. Se dirige en sentido superior y anterior. Esta arteria tiene ramas colaterales y una rama terminal. Las ramas colaterales son 7. En esta ocasión lo vamos a ver muy resumido. ¿Sí? Es que son las siguientes. La arteria palatina ascendente nace en el vértice de la curva faríngea. Se distribuye por el músculo estilogloso. Las ramas submandibulares son variables en número, se dirigen a la glándula submandibular. La arteria submentoniana se dirige anteriormente a la cara medial de la mandíbula. La rama ptericoidea ramificada en el músculo medial ptericoideo, propiamente dicho. La arteria ma- macetérica nace anterior al músculo macetérico. Y tenemos las últimas dos, la arteria labial inferior y la arteria labial superior, que no hace falta detallar a dónde se dirige. La rama terminal es una arteria angular. Después de formar la arteria nasal, se convierte en la arteria angular. Bueno, continuamos. Aquí tenemos nuestro segundo mapa mental. Este es el nervio facial. Comencemos. Es un nervio mixto formado por dos raíces, una motora y otra intermedia. La rama motora, que también comprende fibras del sistema vegetativo, tiene un origen real y aparente. La raíz motora nace del núcleo del nervio facial, situado en la sustancia reticular gris del puente. Después de un trayecto intrapontino, describimos las fibras vegetativas. La raíz sensitiva tiene su origen en el ganglio geniculado y a la altura de su primer codo intrapetroso. Las prolongaciones celulíficas constituyen las fibras sensitivas del nervio intermedio. Estas fibras pontinas en el sistema nervioso central. De aquí te podemos derivar a la anatomía funcional del nervio facial, el trayecto, las relaciones y la distribución. Comenzamos con el trayecto. Desde el surco bulbopontino, las dos raíces se dirigen lateral, anterior y superiormente y se introducen en el conducto auditivo interno. Al llegar al fondo de este conducto, las dos raíces penetran en el conducto facial y lo recosen en toda su extensión, en tres segmentos. Al salir de la porción petrosa del temporal, penetra en la parótida. En cuanto a sus relaciones, en la cavidad craneal, los nervios facial e intermedio pasan por el hueso occipital y la porción petrosa del temporal, inferior al puente y al pedúnculo cerebeloso medio, en la confluente subaracnoideo ponto cerebeloso. Así se describe en el conducto auditivo interno. Así se describe también en el conducto auditivo interno y en la porción conducta del facial, que como anteriormente dijimos, esto es muy extenso, por lo tanto estamos haciendo solo un resumen. En la parótida llega a la cara lateral de la yugular externa. Eso es muy importante. Seguimos con su distribución. El nervio facial proporciona ramos colaterales intrapetrosos, ramos colaterales extrapetrosos y los ramos terminales. Los ramos colaterales intrapetrosos, que son 6, los vamos a nombrar. Estos ramos nacen del nervio facial y en el conducto facial. Son 6. El nervio petroso mayor este nervio se desprende del vértice del ganglio geniculado. El ramo comunicante con el plexo timpánico da origen en el ganglio geniculado, el nervio estapedio desprendido del segmento vertical del facial.
La cuerda del tímpano nace del nervio facial, 2 a 3 milímetros superior al agujero estilomastoideo. La rama sensitiva del conducto auditivo externo, este filete nervioso se desprende del nervio facial. El ramo comunicante con el nervio vago nace 4 o 5 milímetros superiormente al agujero estilomastoideo. Continuamos con las ramas. Aquí tenemos las ramas colaterales extrapetrosas. El nervio facial inferiormente a la porción petrosa del hueso temporal proporciona 4 ramas. Estas son el ramo comunicante con el nervio glosofaringeo. Se desprende del nervio facial inferior al agujero glosofaringeo. El nervio auricular posterior del nervio facial milímetros inferior al agujero. Ramos de los músculos estiloideos inferior al precedente. Y la rama lingual, observado raramente, suple al ramo del glosofaringeo. Continuamos con los ramos terminales. En estos, este nervio facial se divide en la cara lateral de la vena yugular externa en 2 ramos terminales, el ramo temporofacial y el ramo cervicofacial. El ramo temporofacial este ramo se dirige anteriormente y se comunica con el nervio artículo temporal. El ramo cervicofacial discurre entre los 2 lóbulos parotideos, inferior, anterior y lateralmente. Bueno, continuamos con lo que son sus comunicaciones. Presenta numerosas comunicaciones con los nervios vecinos, con los ganglios ópticos, ptericopalatino, mediante los nervios petrosos, a los nervios vago, glosofaringeo y lingual, a través de la cuerda del tímpano. Bueno, continuamos aquí, tenemos la anatomía funcional del nervio facial. El nervio facial es un nervio de la mímica. Los diferentes músculos faciales reciben su inervación de este nervio, como habíamos mencionado anteriormente, que todos los músculos están inervados por el nervio facial. Accesoriamente desempeña un papel de transmisión de sonidos. También es un nervio sensitivo y sensorial. Conduce la sensibilidad del tercio medio de la oreja, conducto auditivo externo y el tímpano. Mediante las fibras de la cuerda del tímpano asegura la sensibilidad gustativa del vértice. Y por último, gracias al trigémino, junto con el nervio facial, se controla las secreciones lagrimal, nasal y salival. Aquí podemos ver que también atraviesa la glándula parotídea, que es justo lo que vamos a ver. Bueno, aquí vamos a comenzar con lo que es la glándula parotídea. La glándula es la más voluminosa de las glándulas salivales. Está situada posteriormente a lo que son a la mandíbula, inferiormente al conducto auditivo externo y anteriormente a la apófisis, mastoides y estiloides. Bueno, aquí vemos sus diferentes subtítulos, forma y relaciones de la glándula con las paredes de la celda parotídea. La glándula parotídea llena de una excavación profunda y anfractuosa, denominada celda parotídea, y su superficie se adapta a las paredes. Relación de la glándula parotídea en la celda parotídea. Todos los elementos óseos, ligamentosos, musculares y faciales que están en relación con la superficie de la glándula forman las paredes de la celda parotídea. Aquí tenemos el conducto parotídeo. El conducto excretor de la glándula, denominado conducto parotídeo, es un conducto de paredes gruesas, blanquecino y ligeramente aplanado que mide aproximadamente 4 centímetros de longitud. Vasos y nervios. Las arterias de la glándula parotídea son ramas parotídeas de la arteria carótida externa y auricular posterior de las venas de la glándula parotídea drenan en las venas yugular externa. Inervación funcional de la glándula parotídea. La glándula recibe su inervación secretora del nervio artículo temporal, el cual transmite los impulsos que proceden del núcleo salivatorio inferior situado en la médula oblonga. Bueno, con eso habríamos terminado todo lo que es nuestro tema. Eh, si bien sé que esto es muy resumido, es de una manera que sea más entendible para todos. Gracias y hasta otra oportunidad.